Alicia, buenas noches. Ay, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues. ¿Cómo nos place que estés aquí en nuestro país? No, pues yo estoy muy contenta, realmente agradezco la invitación por parte de la Universidad Central para asistir a la semana económica de la universidad y que me parece que es muy interesante. Esos intercambios de ideas en este mundo convulsionado del pensamiento económico nos place mucho. Quisiera preguntarte una cosa relacionada con la parte filosófica de la moneda y todos sabemos que tienes una concepción de carácter post-keynesiano que riñe pues obviamente con el manejo monetarista que pues obviamente nos ha dominado en las últimas décadas. Y quisiera que en breves palabras nos explicara esas características de la nueva moneda, pero sobre todo cómo impacta en el problema de las crisis financieras y cómo a partir de este proceso se ha venido destruyendo progresivamente en nuestros países el problema del empleo y el problema de la riqueza. Sí, bueno, en primer lugar, yo creo que para poder tener una mayor claridad del papel que juega el dinero y la moneda, traducida al concepto de money desde la visión post-keynesiana, es que tenemos que entender que la moneda en sí es una construcción abstracta que lo que representa atrás de ella está las relaciones de intercambio entre los seres humanos. Pero esas relaciones de intercambio se dan en espacios monetarios muy bien definidos y por lo tanto a partir de ahí nosotros hablamos de que nuestras sociedades son espacios monetarios y por lo tanto estamos en una economía monetaria. ¿Cuál es la diferencia? O sea, la moneda en sí es esa abstracción de esas relaciones sociales del intercambio, pero además también el dinero cumple una función especial. El dinero en la medida de que representa un acto de confianza con quien vas a intercambiar. Y de ahí que el dinero toma el concepto de dinero crédito. Esto es muy importante porque si partimos a partir de que la moneda es una abstracción social, una abstracción de las relaciones de intercambio y por lo tanto un acto de confianza, lo que tenemos que ver que esa moneda es una criatura del Estado en el sentido de que se crea a través del poder monetario de una sociedad. Es decir, en una economía monetaria moderna es el Banco Central el que construye esa abstracción social y por lo tanto es el que crea el dinero para poder dar las bases para la creación de empleo. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en economías precapitalistas donde se da ese intercambio a través del trueque, allí no podríamos hablar de que hay la construcción del dinero crédito. Ahora, ¿qué es primero? ¿El dinero crédito o es en sí la moneda? Es muy difícil encontrar dentro de la historia ese origen, pero desde mi punto de vista es que en la medida de la existencia de dos seres humanos siempre va a haber un intercambio de mercancías y por lo tanto la moneda en sí me representa relaciones de intercambio como el dinero como un acto de confianza. Entonces podemos decir que desde que nace el ser humano ya estamos hablando de esos intercambios que existen entre los seres y me parece que esto es lo fundamental, sobre todo el dinero como una creación del poder del Estado, del poder de la autoridad, porque si nosotros, por ejemplo, estudiamos a los incas, hay una creación de dinero y una creación de confianza a través de sus monedas, que eran principalmente oro, o por ejemplo el cacao, que también en el caso de las culturas mesoamericanas también cumple un papel. Y así vamos viendo cómo en las culturas desde su existencia siempre aparece la moneda como esa abstracción
social, ¿verdad?, de relaciones de intercambio, pero además también aparece ese acto de confianza. Bueno, antes de continuar con nuestra conversación, quisiera presentar a las dos invitadas que tenemos, que son dos mujeres economistas feministas, Alicia Girón, mexicana, Ana Isabel Arenas, colombiana, y quienes están invitadas en el marco del proyecto Fortalecimiento de la Equidad de Género en la Educación Superior, que es un proyecto que cuenta con el apoyo de la cooperación holandesa, con NUFID, que es una entidad del Estado holandés que apoya este tipo de iniciativas. En este proyecto participamos 4 universidades: la Escuela de Estudio de Género de la Universidad Nacional de Colombia, la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Industrial de Santander, la Universidad Autónoma y la Universidad Central, que es la universidad a cargo de la Dirección Nacional del Proyecto. Y hemos tenido, pues nos interesa mucho en el marco del trabajo que hacemos en la universidad, incorporar estos enfoques en nuestras carreras, y en la semana económica pues tenemos a estas invitadas con quienes queremos hablar. Bueno, hay una pregunta que quisiera hacerte, Alicia, a partir de todo el análisis que hiciste sobre las crisis y mirando todo el problema de las crisis recurrentes, particularmente en América Latina. Si nos pudieras expandirte un poco en cómo se vincula, cómo las crisis afectan de manera diferente y específica a las mujeres, si eso se ve, si eso no tiene sentido, ¿cómo lo ves tú desde la economía feminista? Sí, yo creo que algo que es muy importante definir a partir de una visión de género y de una economía feminista es contemplar a la economía como un todo a partir de la conjunción de 3 esferas muy importantes. O sea, yo hago alusión a la teoría de conjuntos, porque cuando nos iniciamos en la secundaria y vemos cómo esos conjuntos se van relacionando unos a ellos, hago de alguna manera una transposición para ver cómo la esfera de la macroeconomía se junta en algunos puntos con la esfera de la microeconomía, y a su vez cómo la esfera de la mesoeconomía relaciona esas 2 esferas. Y aquí es cómo es muy importante relacionar cómo las crisis económicas, que las vemos desde una visión macroeconómica, me impactan indirectamente y directamente a lo que es la microeconomía, cuyos actores económicos son las familias. Y por supuesto, en ese punto donde hablamos de las familias, las economías juegan, las mujeres en sí juegan un papel fundamental. ¿En qué sentido? Si nosotros vemos cómo ha sido la participación de las mujeres en el mercado laboral desde los 70s y sobre todo en América Latina, ha habido un crecimiento exorbitante, cada vez más mujeres van al mercado laboral. De alguna manera, esto ha incidido en la transformación de la familia. Si hasta la década de los 60, 70 la familia tradicional era papá, mamá e hijos, esa familia fue cambiando a ser hogares, de alguna manera, cuya jefatura es la mujer con los hijos, o papás que se hacen cargo de sus hijos, o los abuelos, o los tíos, o los tutores a cargo de los niños. Esto de alguna manera es muy importante enfatizarlo, porque estas transformaciones al interior de las familias y en la microeconomía tienen que ver con la esfera de la macroeconomía. O sea, las mujeres van al mercado de trabajo principalmente para obtener mejores ingresos para sus hijos. Y algo que me parece que es muy importante enfatizar es cómo esta transformación en los mercados financieros, esa transformación de lo que nosotros llamamos el sistema financiero sombra, cómo impacta también en las mujeres, y esto, el ejemplo más claro son los microcréditos. Hay un estudio, últimamente hay estudios muy importantes, porque el microcrédito ha hecho que las mujeres sean muy rentables para las microfinancieras, y esas microfinancieras están relacionadas principalmente
con los inversionistas institucionales que de alguna manera depositan su dinero en esas microfinancieras para obtener grandes ganancias. El microcrédito juega un papel fundamental en los objetivos del tercer milenio. Se dice que el microcrédito es para que las mujeres se empoderen mucho más, pero resulta que dentro de toda esta transformación que hay desde la década de los 70, donde el Estado tiene que ser minimalista, tiene que ser un Estado anoréxico, por lo tanto la banca de desarrollo no tiene que existir. ¿Para qué? Porque es una banca corrupta. Entonces, la banca de desarrollo, que cumplía un papel muy importante para crear la infraestructura, para mejorar el bienestar de las familias, pues resulta que se desvanece, se desdibuja dentro de la arena de la microeconomía, y entonces ya no tienes el microcrédito, la mujer se empodera, diríamos entre comillas, ahora es empresaria y al mismo tiempo labora para su propia empresa, ¿verdad? Pero no le han dado mayor acceso al agua, no tienen mejores servicios de salud para sus hijos, ni sus hijos tienen mejores escuelas, y el microcrédito no te satisface eso. Hay un estudio muy interesante, hay un artículo, incluso está en el internet, de Ha Ho Shang, ¿verdad?, donde dice el efecto habla de ubris a némesis, y allí explica cómo el microcrédito ha hecho a las mujeres agentes económicos muy rentables. Aquí es cómo ver desde un punto de vista, desde la economía feminista, cómo abordar el microcrédito. Si nosotros lo vemos desde la visión de las microfinancieras, pues efectivamente el microcrédito hace que las mujeres entren al mercado laboral, se empoderen, etcétera, etcétera. Pero fíjate que cuando nosotros estudiamos la rentabilidad de las microfinancieras, esa rentabilidad es muy alta. Incluso si tú comparas la rentabilidad de las microfinancieras con la banca comercial, resulta que la tasa de ganancia es mucho más alta. Entonces, en conclusión, si analizas el porcentaje de los microcréditos, que en su mayoría, casi el 90% lo reciben las mujeres, podemos concluir que las mujeres somos muy rentables, y aquí es donde la esfera de la microeconomía se relaciona, hay una relación de causalidad con la esfera de la macroeconomía, y esto es el ejercicio que uno debe de hacer desde una visión macroeconómica, pero al mismo tiempo desde la microeconomía. ¿Y dónde entra la mesoeconomía? La mesoeconomía va a entrar en las políticas públicas, donde el Estado debe de crear incluso créditos para las mujeres a fondo perdido. El Estado paga muchísimo dinero por concepto del servicio de la deuda externa, y es incapaz de crear bancos para las mujeres o proyectos productivos para las mujeres. Alicia, ¿por qué es importante que en la economía como disciplina de conocimiento, que ha sido de dominio masculino, tenga un enfoque de género? No, definitivamente, o sea, simplemente voy a traer lo que dijo Marianne Ferger y Mayra Strober al inicio de la conferencia de las Feminist Economies en 1997 en Tasco, en México, y ellas dijeron que el siglo XX se caracterizaba por tres grandes revoluciones: la revolución socialista, la revolución keynesiana y la revolución de las mujeres. Y el siglo XXI era la revolución de las mujeres, y por lo tanto, ¿por qué es muy importante este enfoque de género en las políticas públicas? Porque las mujeres, a final de cuentas, somos las reproductoras de la fuerza de trabajo, y somos los reproductores de los valores sociales de una sociedad. O sea, reproducimos los valores de la sociedad y reproducimos la fuerza de trabajo. Y
desgraciadamente, las políticas públicas, cuando no tienen enfoque de género, eliminan, ¿verdad?, el papel tan importante de la mujer tanto en el proceso de la producción como en la conformación de un Estado. Y Christine Lagarde, hace poco, en un discurso del Fondo Monetario Internacional, que incluso se puede leer en el internet, en la página del Fondo Monetario Internacional, ahí habla de que si las mujeres participaran un poco más, si tuvieran mejores oportunidades de empleo, no solamente crecería mucho más el Producto Interno Bruto, sino que además ayudarían a disminuir la pobreza. Entonces, es muy importante que en todos los estudios, sean de economía, de política, estudios sociales, transdisciplinarios, multidisciplinarios, siempre debe de introducirse la concepción de género. Sí, yo creo que algo que es muy importante dentro de un Estado y dentro de una sociedad es que exista un programa de pleno empleo. ¿Y qué entendemos por un programa de pleno empleo? Bueno, que definitivamente toda aquella persona, sea hombre o mujer, que desee tener un empleo y que esté en edad de trabajar, debe de tener la oportunidad de tenerlo. Es decir, el empleo dignifica al ser humano. Cuando un ser humano, precisamente por una causa de crisis económica, es expulsado de su trabajo, inmediatamente le afecta, no solamente a nivel personal, sino le afecta también a toda la familia. No es buen visto, ¿verdad?, desde nuestros valores sociales, que un hombre se quede sin empleo. Y esto afecta definitivamente a las mujeres, a la familia, y de ahí que incluso muchas causas de divorcios es precisamente porque el hombre se queda sin empleo, y ahora actualmente también porque la mujer se queda sin el empleo. Entonces, esto es muy importante. Ahora, algo que es muy importante es que haya el derecho a una jubilación y a un retiro voluntario con una pensión. ¿Por qué? Si nosotros hiciéramos un estudio de cuánto le cuesta al Estado pagar una pensión, e incluso aquellas mujeres que a lo largo de su vida cuidaron a los hijos, educaron a los hijos, les dieron de comer a los hijos y los crearon hasta una edad adulta, es muy importante que el Estado les dé una pensión. Y aquí es muy importante recordar la hipótesis de Nancy Folk, donde dice: ¿qué pasaría si las mujeres decidieran no cuidar a los niños e incluso no cuidar a los padres? ¿Cuál sería el costo para el Estado? Esta metáfora, bueno, definitivamente que la mujer de por sí cuida de los hijos y además cuida de los padres, y es un papel tradicional y cultural que lo haga la mujer. Sin embargo, esto tiene un costo, y es un costo que de alguna manera el Estado lo debe de pagar en mejores viviendas, mejores escuelas, mejores centros de salud y sobre todo una pensión para la vejez. Si el Estado da una pensión, la mujer esa pensión la va a gastar, y esto ayuda a que haya un mayor gasto. Esto ayuda incluso para que las propias empresas puedan tengan una mayor oferta de productos, y eso ayuda incluso a las propias ganancias de las empresas. Por eso yo creo que es muy importante la pensión obligatoria para todas aquellas mujeres en edad de retiro.